Hola amigos, vamos entonces a darle continuidad al tema de los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. Tal como habíamos expuesto en el video anterior, los sistemas de determinación del impuesto de renta son básicamente los siguientes: el sistema ordinario, el sistema de renta presuntiva, el sistema cedular y el método de comparación patrimonial. Ya dimos explicación al sistema ordinario, entonces en este video nos vamos a concentrar en la explicación del sistema de renta presuntiva. Para ello, entonces es necesario dar alcance a los artículos 188 y 189 del estatuto tributario. Miremos primero el artículo 189, que se refiere a la depuración de la base de cálculo y determinación, y dice así: modificado por la ley 1943 del 2018 o ley de financiamiento. Dice: del total del patrimonio líquido del año anterior, ojo, del patrimonio líquido del año anterior, aquí ya estamos hablando de patrimonio líquido, pero del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores. Ojo, únicamente los siguientes valores. ¿Qué valores se pueden restar? A. El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. También importante tener en cuenta el valor patrimonial neto. Una cosa es el valor patrimonial neto o BPN y otra cosa es el valor del activo como tal. Es decir, que si en el estado de situación financiera aparecen unas inversiones por 200 millones de pesos, ese no es el valor patrimonial neto. Para poder determinar el valor patrimonial neto, debemos aplicar un procedimiento que más adelante también lo vamos a explicar en otro video. B. El valor patrimonial neto, miren nuevamente, el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, a que se demuestre la existencia de tales hechos. ¿Sí? Muy bien, también valor patrimonial neto. C. El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. También nuevamente el BPN de bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de empresas en periodo improductivo es porque están en montaje y aún no han iniciado sus operaciones, están listas para iniciar operaciones. D. A partir del año 2002, también el BPN, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería, el BPN también de este tipo de activos. E. Las primeras 19.000 VT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario. Entonces me dije, aquí ya no habla de BPN, sino que habla de las primeras 19.000 VT, que corresponde a una cuantía bastante alta. F. Las primeras 8.000 VT. Este fue modificado también por la ley de financiamiento. Aquí había un valor más alto, en este momento no me acuerdo, pero el valor expresado en VT era más alto. Las primeras 8.000 VT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente también la puede restar del patrimonio líquido. Y G, el BPN, también volvimos al BPN, el valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos. Es decir que estos literales desde la A hasta la F son conceptos únicos que la ley permite deducir, descontar del patrimonio líquido. Entonces podemos decir que
que este artículo 189 como primera medida nos indica qué es lo que se debe tener en cuenta para poder llevar a cabo la determinación de ese patrimonio líquido del contribuyente. Si miramos, bueno, algo muy importante que se me olvidaba es que una vez se hayan restado todos esos valores de esos conceptos que acabamos de mencionar y haya dado una base de renta presuntiva para calcular el porcentaje, entonces una vez se calcule la renta presuntiva se le deben sumar las rentas grabadas tal como dice acá. Depuración de la base de cálculo y determinación. Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Importante esto es muy importante, volvamos a leer. Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y ese valor será el de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Entonces mire que aquí ya me está diciendo algo muy importante. Miremos la siguiente tabla para que entendamos mejor la dinámica de lo que se está diciendo acá y de lo que dijimos en la diapositiva anterior. Bueno, continuando pues con la explicación del artículo 189, miremos esta tabla. Así como en el sistema ordinario se tomó como insumo o como materia prima el estado de resultados para ser depurado, de igual manera en el sistema presuntivo se va a tomar uno de esos estados financieros también como base para determinar la renta presuntiva. Ya no es el estado de resultados, en esta oportunidad le corresponde a ¿quién? Al estado de situación financiera, que es el que conocemos todos. ¿Y cuáles son los elementos que integran ese estado de situación financiera? Están los activos, los pasivos y el patrimonio, desde el punto de vista contable. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que ya desde el punto de vista fiscal, esos activos se van a llamar patrimonio bruto. Entonces, desde el punto de vista contable son los activos y desde el punto de vista fiscal es el patrimonio bruto. Los pasivos serán obligaciones, deudas y el patrimonio contable será el patrimonio líquido. Es algo muy importante. Vuelvo y repito, en el sistema ordinario la materia prima o insumo que se tomó para hacer la depuración de renta y la renta líquida agradable fue el estado de resultados. Aquí en el sistema presuntivo el insumo que se va a tomar para depurar ese patrimonio va a ser el estado de situación financiera. Entonces vuelvo y repito, activos fiscalmente corresponden al patrimonio bruto y patrimonio contable corresponde al patrimonio líquido fiscalmente. Por favor, tener en cuenta este aspecto que resulta ser muy importante. Bueno, miremos aquí de una manera más resumida lo que leímos inicialmente cuando mencionamos todos los literales, que el literal A, se le resta el BPN, el B, bueno, aquí está. Entonces dice que si toma el patrimonio líquido del año anterior. Y por favor observemos lo que estoy señalando acá. ¿Qué dice acá? Declaración del impuesto de renta para el año gravable del 2018. Se supone que el contribuyente tiene un estado de situación financiera del 2018 y tiene un estado de resultados del 2018 que es con base en el cual va a elaborar su declaración de renta. Pero vea lo que dice acá, que para efectos de determinar la renta presuntiva se debe tener en cuenta que el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, es decir, que para la declaración de renta sí va a tomar la información del estado de resultados, ingresos, costos y gastos del 2018, pero para efectos de la determinación de la renta presuntiva
no va a tomar el estado de situación financiera del 2018, sino que va a tomar el estado de situación financiera del 2017, porque está indicando que debe corresponder al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Entonces partamos de que el contribuyente allá en su patrimonio contable tiene 800 millones de pesos que corresponden al patrimonio líquido desde el punto de vista fiscal, eso es claro, ¿verdad? Y a ese patrimonio líquido le va a restar ¿qué? Cada uno de los literales. Pues aquí para el ejemplo los estamos citando todos, pero no necesariamente un contribuyente va a tener que restar todos los literales, solamente los que tenga. Entonces, ¿qué le va a restar? El valor patrimonial neto de acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, el BPN de bienes afectados por fuerza mayor o caso fortuito, el BPN de bienes vinculados a empresas en periodo improductivo, el BPN, bueno, y así sucesivamente cada uno de estos valores. Estos conceptos que está restando del patrimonio líquido corresponden a la deducción de los activos exceptuados que en algún momento me pueden generar rentas gravables que deben ser sumadas a la renta presuntiva una vez haya renta presuntiva. Más adelante en un ejemplo vamos también a hablar del tema para que quede más claro. Por ejemplo, estas acciones, dice disminuir el BPN de las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, como por ejemplo unas acciones. El contribuyente tiene unas acciones en la vivienda, esas acciones en la vivienda le generan unos dividendos, de una parte es grabada, otra parte no es grabada, pero mire que corresponden a un activo que se está excluyendo, se está exceptuando, se está excluyendo aquí el patrimonio líquido. Entonces, ¿qué dice la norma? Devolvámonos un poco para que aquí. Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados. Entonces, a eso es que yo quiero llegar. Y eso es lo que está indicando acá. ¿Sí? Lo que le estoy indicando acá. Que estos activos exceptuados van a generar unas rentas gravables, grabadas, y por lo tanto el valor de esas rentas grabadas tendrán que sumarse al final a la renta presuntiva. Bueno, entonces continuando con el ejemplo acá, tenemos que una vez se tome el patrimonio líquido y se le reste en cada uno de estos conceptos, me va a dar como base que una renta presuntiva. Aquí tenemos una base de renta presuntiva. Bueno, ahora ya pasemos al artículo 188. Todo lo que se explicó anteriormente corresponde a artículo 189, que es cómo determinar la base para renta presuntiva. Una vez determinada la base de renta presuntiva, entonces hablemos del porcentaje. ¿Qué porcentaje se le aplica a esa base? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice también? Para efectos del impuesto sobre la renta, ya para efectos de determinar una base gravable para calcular el impuesto de renta, y la base gravable aquí va a ser la renta presuntiva para calcular el impuesto de renta, se presume que la renta líquida del contribuyente, ya la renta presuntiva se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3.5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. ¿Qué está diciendo entonces eso? Que a la base de renta presuntiva que hallamos anteriormente, a esta de acá, a esta base, una vez hecha toda esta depuración a esta base, le vamos a aplicar ¿qué? El 3.5 hasta diciembre 31 del 2018, que es que está vigente este porcentaje del 3.5. ¿Por qué? Porque es que vea lo que dice en el párrafo siguiente. El porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá al 1.5% en el año 2019 y 2020 y llegará al 0% a partir del 2021. Entonces solamente hasta 31 de diciembre del 2018 se aplicará el 3.5 y a partir de 2019 y 2020 el 1.5 y en el 2021 a partir de ese año el 0%. Bueno, entonces retomemos el ejemplo que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que teníamos una base de renta presuntiva de 650.000? Miremos acá, véalo acá, 650.000. Una vez hecho todo el proceso de depuración,
Entonces a esos 650.000, miremos, se le va a aplicar ¿qué? La tarifa de renta presuntiva. De 650 millones de pesos por el 3.5, ¿cuánto me dio? 22.750.000. Pero ¿qué dice el artículo 189? Que a la renta presuntiva se le tendrá que sumar las rentas gravables generadas por los activos efectuados. ¿Se acuerdan de eso? Sumar la renta gravable generado por los activos efectuados. Entonces vamos a asumir que el contribuyente de ese estado de situación financiera que les mostré inicialmente, dentro de estos activos de 1.000 millones de pesos, el contribuyente tiene unas inversiones en sociedades nacionales por 50 millones de pesos, el BPN pues lógicamente ya les dije es diferente, y que esas acciones le generaron que unos dividendos grabados por 5 millones de pesos. Entonces, ¿cómo dice la norma? Nuevamente, que a la renta presuntiva se le sumarán las rentas grabadas generadas por los activos efectuados, y las inversiones en sociedades nacionales es uno de los conceptos que se permiten descontar del patrimonio líquido cuando lo estoy depurando. Entonces, si usted a la renta presuntiva le suma esa renta gravada, aquí los tenemos, ¿sí? Aquí los tenemos. Entonces ya mi renta presuntiva va a ser ¿de cuánto? De 27.750.000. Esos 5 millones de pesos me aumentaron la renta presuntiva. Ok. Bueno, entonces siendo así, tenemos que la renta presuntiva del contribuyente para ese periodo corresponda a 27.750.000, que es igual a la base gravable del impuesto de renta por este sistema. ¿Sí? Esta es la base gravable del impuesto de renta por este sistema. Bueno, y básicamente ¿dónde tendrá que reflejarse cuando esté haciendo mi declaración? Ese valor que se halló como base gravable del impuesto de renta tendrá que ir ¿a dónde? Al renglón 68. Miren, tiene un renglón específico dentro del formulario, que es el renglón 68. Entonces tenemos ya dos bases. Tenemos dos bases. Una base por el sistema ordinario, que me dio 344.000, y tengo una base por el sistema presuntivo que me dio 27.750. Entonces, ¿cuál de las dos es mayor? Bueno, perdón, antes de explicar cuál de las dos es mayor, entonces ya les había dicho que la renta presuntiva se ubicará en su renglón que tiene para ella, en el renglón 68, y la renta líquida gravable por el sistema ordinario se ubicará también en el renglón 67, que fue producto de haber tomado los ingresos, restarle todos los costos y las deducciones. Entonces, mire que en el formulario se deben reflejar las dos rentas, por el sistema ordinario y por el sistema presuntivo. Significa que el contribuyente está en la obligación de ¿qué? De calcular la base gravable del impuesto de renta por los dos sistemas. Base gravable del impuesto de renta por los dos sistemas. Entonces tenemos esos dos bases gravables. ¿Qué pasa con esas dos bases gravables? ¿Qué va a suceder? Que entre la una y la otra deberá existir una que es mayor. Y en este caso, ¿cuál de las dos es mayor? La renta líquida calculada por el sistema ordinario. Es decir, que el contribuyente tendrá que pagar impuestos sobre la mayor de las dos. Entonces recordemos que el contribuyente está obligado a calcular la base gravable del impuesto de renta por los dos sistemas, tanto sistema ordinario tal como se explicó en el video anterior y por el sistema presuntivo, y tendrá que elegir entre uno de los dos. ¿Cuál de los dos? El que le dé mayor, y cada una de ellas tiene su espacio en el respectivo formulario. Mis amigos, muchas gracias por su atención. Como siempre, espero hayan aclarado todas sus dudas. Nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias.